En verdad estoy bien emocionada de empezar esto y empezarlo siguiendo un impulso, que es el tema del que quiero hablar esta vez. Yo soy Ana Gallo y a mí me gusta hablar. Y como a mí me gusta hablar, tomé la decisión de no solamente acosar a mis amigos y a la gente que conozco, sino compartir este cuasi talento con gente que no conozco y tener quizás estas conversaciones que a mí, como productora, como creativa y como creadora en general, a veces siento que me hace falta tener y pienso que fue un impulso que pensé que valía la pena seguir. Y el primer episodio de esta línea de conversaciones que vamos a tener y que espero que siempre sean cambiantes y dinámicas, no solamente en los temas, sino en el lugar, con las personas e incluso maybe en algún momento en el encuentro de pensamientos de algo que digan alguna vez y luego decida cambiarlo o el tiempo me lleve a cambiarlo, sino que quiero que la realidad de esta conversación no se sienta como enciclopédica, sino como de una observadora. Yo me considero una observadora, me considero una analítica de las situaciones y de la vida en general, y no desde el punto de vista, desde quizás la persecución de alguna finalidad, sino de el entender un poquito más de por qué todo es como es y ya pues. Y en este episodio me gustaría empezar a hablar acerca de el impulso creativo. ¿Y por qué? Porque yo siento que es como que el inicio de todo. Y más que todo con la desmitificación de que la creatividad y el impulso creativo están solo reservados para aquellos que nos llamamos artistas o creativos o que estamos adentro de este nicho, de este mercado, de este universo que tiene que ver ya sea con las artes plásticas, con la música, con la creatividad, sino que literalmente la creación y el impulso creativo nos lleva a todos. O sea, nos incluye a todos desde el cómo iniciamos conversaciones, cómo nos metemos y salimos de situaciones por la escogencia de palabras o acciones específicas, desde cómo hacemos las mejores recetas con las sobras que hay en la nevera, porque eso es un tema del que se debería hablar más, que nosotros vivimos buscando recetas en Pinterest y en Instagram, y luego cuando mezclamos todas las cosas que no sabíamos que teníamos en la nevera, nos salen unas recetas que son increíbles y a veces mejor de las que esperábamos. El impulso creativo es eso que te lleva a tomar caminos distintos cuando vas a un sitio, simplemente porque hay como una fuerza que te lleva más allá es lo que te ayuda a conseguir la fórmula en el Excel para encontrar el dato que estabas buscando para tener X información. Entonces, básicamente ese impulso es como esa fuerza que te lleva a la acción. Y esa fuerza que te lleva a la acción va a tener infinitas o infinitos resultados. Iba a decir consecuencias, pero bueno, infinitos resultados que la verdad es que puede que a veces sean por un propósito mayor, a veces puede que simplemente sean por el hecho de que algo ocurra, o a veces ni siquiera van a tener sentido en ese momento o se puede sentir súper simple y mundano. Entonces, como que siento que parte de nuestro trabajo como humanos es empezar a conectar nuestras antenitas y aprender a escuchar estos impulsos y aprender a llevarnos, a dejarnos llevar por estas cosas que probablemente nos vayan a hacer feliz, que probablemente nos lleven a vivir sincronías o situaciones que son muy especiales o que van a marcar un antes y un después en nuestra vida que probablemente cuando las estemos viviendo no las sabemos y cuando miremos hacia atrás vamos a pensar y que, wow, ese momento fue importante. Hubo un libro que leí hace tiempísimo que se llama El Museo de la Inocencia y hay una frase del libro en particular que dice que uno nunca sabe que está viviendo el mejor momento de su vida mientras lo está viviendo. Porque si ya lo supieras, probablemente tu vida fuera picada y ya te quisieras suicidar porque, a mí, si no va a haber más nada mejor que esto, ¿para qué voy a seguir viviendo? Entonces, yo creo que el vivir siempre con la esperanza de que algo mejor y de que algo sorprendente pueda pasar es esa, digamos, ese punto que le da a sí mismo la fuerza a esos impulsos de seguir ocurriendo y a que nosotros nos sintamos libres de poder seguir tomando las acciones que queramos tomar como en nuestra vida, en nuestros proyectos, con nuestras marcas, con nuestras relaciones, etcétera. Entonces, como que el despegarnos de pensar que yo como persona, quizás una persona más práctica o pragmática, no soy un creativo, yo creo que lo que hace es como que limitarnos, porque la creatividad también es parte
la reorganización de los elementos existentes en millones de formas infinitas. Entonces, esas formas no necesariamente eh, son las que están adentro del canon de lo que es un arte, sino de lo que es absolutamente todo. Entonces, básicamente, básicamente, básicamente después de 30 minutos de pura bla, 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 bla. Entonces, entre muchas de las cosas de lo que quiero hablar en este espacio es sobre todas estas conversaciones que han nacido de la observación, de vivir adentro del mundo de la producción, adentro del mundo del arte y de la creatividad, pero al mismo tiempo, como digo yo muchas veces, estar con Dios y con el diablo sin decir cuál es cuál, porque así mismo como soy artista, soy productora y me encargo de hacer los checklists, tengo que manejar los presupuestos, tengo que entender todas estas partes del mercado que a veces son un poco más frívolas, de alguna manera, porque en verdad it is what it is. Y al mismo tiempo toda esta parte que es más como del universo, de las ideas, del universo de las ideas, del universo de las ideas, de la creatividad, de los colores, de lo bonito, de la inspiración quizás, de lo que nosotros podemos relacionar más con la creatividad y con el arte. Y dejarnos como semillas de cuestionamiento. No sé si en algún momento vuelva esto un espacio como de facts claros y puntuales y no tanto como una conversación que muestre como lo prismática que es la vida y cómo las diferentes percepciones le va dando forma a eso que nosotros llamamos vida. Entonces, partiendo de ahí, también hace tiempo leí, digo hace tiempo porque yo no soy el tipo de persona que lee y tengo una memoria súper fotográfica o explícita de que me acuerdo de todo. Mi mejor amigo es una enciclopedia andante y este man se acuerda de que en la página 5 del libro 12 dice ta, 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 y te dice todo. I'm not like this. Sino que yo me voy quedando como con ideas generales, ¿no? Y una vez leyendo sobre la cábala, se me quedó que para para esta, ay, se me fue cómo se dice, como para esta religión o para esta creencia, ¿ok? El mundo o el universo, en verdad, nace de la interacción dinámica de las dos fuerzas principales, que son el deseo del creador de crear y el deseo de la creación de ser creado. Y eso a mí me voló la cabeza. Porque si partimos que lo primero en verdad, indiferentemente de lo que tú creas que si hay un señor escogiendo las cosas, si existe ese señor escogiendo las cosas del mundo, él tuvo un deseo, él tuvo un impulso, él tuvo algo que lo movió y decidió crear este universo. O si simplemente fueron millones de partículas que por inercia decidieron unirse y crear cosas, hubo un deseo, hubo un impulso. Entonces, que el pensar que literalmente el inicio real de todo viene de ese impulso que no solamente lo rige quien lo hace, sino el resultado que sale de lo que sea que haga esta persona, a mí me parece increíble, porque de ahí también viene el entendimiento de tantas cosas sobre las ideas, que al final es como las ideas están, por decir así, en una corriente infinita y ellas van como que bajando. A veces yo estoy teniendo una conversación y yo siento literalmente que, man, ya va, que estoy teniendo como un download de ideas en las que por X tema empiezan a surgir cosas y por eso de repente vemos que hay ideas y que, pero yo tuve esta idea y la tuvo la otra persona también y la tuvo X y siento que las ideas quieren nacer y esas ideas tienen un propósito y esas ideas tienen unas necesidades. Entonces, como que el pensar que es un impulso recíproco y que ese impulso viene consciente e inconscientemente y que la creación viene de ahí, de esa mezcla de la conciencia y de la inconsciencia, me parece demasiado mágico. Y me parece que es hermoso verlo para todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, no quiero que este episodio como que se extienda mucho. eh, Quiero que sea como la apertura para yo misma abrirme un poco más a algo que siento que me gusta, que me llena y que no tiene una expectativa mayor de ser quien soy, y que soy literalmente una compartidora de información, a veces no solicitada. Pero que en este tema que me apasiona mucho, a veces siento que quisiera hablarlo más y quisiera no solamente conectar con mi entorno cercano,
porque justo en estos días hablaba que a mí me gusta mucho meterme en situaciones en las que no conozco a nadie y de repente veo por un flyer o algo que va a haber una reunión en no sé dónde de no sé qué y yo y que "Mm, voy a ir". Porque es lindo a veces descubrirse con quién eres cuando la gente no te conoce, cuando tienes que preguntarle a las personas cosas, interesarte en la vida de personas y de repente recibir información de la que no estás acostumbrada y verte a ti mismo o misma en este caso, reaccionar a esa información. ¿Cómo, cómo generas una conversación en este momento en el que todo es tan delicado? En el que si yo te digo que estás bonita, entonces la persona puede pensar y que, ay, pero me estás diciendo entonces que mi valencia viene de que si soy bonita o no. Y a veces es como que, no, a veces yo solamente quiero generar una conversación y no sé cómo, porque estamos en un espacio que a veces es complejo ahorita por todas las cosas que están pasando y por todas las puertas que se están abriendo de entendimiento, de conocimiento, de evolución. Entonces, como que para mí crear este espacio se vuelve un, como ese salir de mi zona de confort, de una persona que es muy extrovertida, pero que le encanta estar behind the scenes y que al mismo tiempo siente que puede compartir y que puede conectar con gente increíble y tratar de navegar en un montón de puntos y en un montón de situaciones que son de nuestro día a día y que a veces no las vemos desde muchas perspectivas, sino capaz de la nuestra porque somos humanos. Entonces, basándonos en que a mí me gusta hablar y ya di el paso de seguir este impulso de compartirlo. Espero que este espacio dure lo que tenga que durar mientras me haga feliz. Espero que logre conectar con gente increíble y que vaya evolucionando siempre de la mejor manera para, para que se sienta más seguro, para que se sienta más concreto, para que se sienta más completo también en la información que se dé y que sea un espacio divertido y que sea un espacio a su manera irreverente y que me haga feliz y que haga feliz a quien los escuche, que sea alguien más que mi mamá y mis amigos que seguro lo van a escuchar, o espero. Entonces, este es el episodio uno de no sé cuántos de A mí me gusta hablar y nada, espero que a ustedes les guste hablar conmigo también.